Señor y Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Recibe la alabanza, recibe la gloria y la honra, Señor. Dios, tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, te ponemos este día delante de ti, Señor. Te ponemos esta reunión, Padre, nuevamente delante de ti, uniéndonos, Señor Dios, en vivo, Señor Dios, con los hermanos, Padre, que tu palabra venga sobre cada uno de nosotros, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Padre, llenándonos, Señor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendiciones, Señor. Gracias, Padre. Trae esas bendiciones sobre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos una vez más reunidos para traer la palabra del Señor a cada uno de sus vidas, a cada una de nuestras vidas, porque cuando nosotros nos paramos en un altar y el Señor trae palabra, el Señor nos bendice a todos. Amén. Dice la palabra que ella es viva y eficaz. Amén. Entonces vamos a comenzar con la palabra de hoy. Hoy el tema es: debemos volver a los fundamentos, debemos volver al principio, hermanos. ¿Y por qué les estoy diciendo que debemos volver al principio? Usted me dirá, bueno, pero es que la Biblia enseña, Dios enseña que no debemos volver atrás. Hay momentos, hermanos, en que debemos de detenernos en el camino y entender a dónde nos desviamos, a dónde corrimos el norte que Dios tenía para nosotros, a donde comenzamos a caminar de otra manera, y debemos volver a ese punto de partida para poder ordenarnos, para poder llegar hasta la presencia del Señor. Amén. Y vamos a leer varios versículos que hoy tenemos. El Señor nos ha dado hoy varios versículos para que podamos hablar acerca de lo que está en el corazón de Dios. Yo tengo días de sentir ese fuerte dolor en el corazón de Dios por el pueblo, ese dolor por lo que el pueblo de Dios está haciendo, no el impío, porque la palabra dice que cuando el impío actúa de acuerdo a su ignorancia, de acuerdo a su pecado, amén. Pero el pueblo de Dios debe de actuar de una manera diferente. Y nosotros tenemos que mover esas aguas, hermanos. Es tiempo de que nosotros comencemos a mover el agua para que Dios pueda descender y Dios pueda traer su presencia a nuestras vidas. Amén. Vamos con el primer versículo de la palabra y lo vamos a encontrar en el libro de Lamentaciones 4, del 12 al 14. Amén. Voy a darles un momento para que lo encuentren. Lamentaciones 4, del 12 al 14. Si usted puede marcar en su Biblia estos versículos para que usted los pueda repasar, yo se lo agradezco, porque es necesario que nosotros estemos revisando la palabra, estemos alimentándonos de esa palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Amén. Dice el libro de Lamentaciones 4, dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Recordemos, hermanos, aquí hago una pauta, recordemos que nosotros somos la Jerusalén espiritual, amén. No está hablando solamente de la Jerusalén física, sino nosotros como hijos de Dios, como pueblo pactado por Dios, amén. Entonces dice la palabra: no creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestidos. Qué tremendo, hermanos, porque dice que por causa de los pecados de los profetas, de los
y de los sacerdotes. Está hablando no solamente de los que tienen ministerio profético, está hablando de la autoridad espiritual. ¿Cuántos por años nos hemos apartado del norte, nos hemos apartado de lo que Dios quiere y hemos dejado de predicar la palabra tal y como Dios la quiere? ¿Por qué? Porque se van a molestar, nos pueden hacer una demanda, podemos hablar en contra de los derechos de alguien, podemos lastimar a alguien, y empieza Satanás a traer un montón de pretextos y un montón de temores para que desde el altar no se predique, perdón, para que no se predique la palabra de Dios como Dios quiere que se predique. Amén. Entonces, llegó el momento en que nosotros nos paremos, en que haya un pueblo que diga: hasta aquí, yo voy a predicar lo que Dios necesita que yo predique. Yo voy a volver a esos fundamentos, yo voy a volver a la palabra. Amén. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos dejar de llamar las cosas como errores. Necesitamos dejar de llamar las cosas como equivocaciones. Debemos de dejar llamar las cosas como tengo derecho. No. Tenemos que llamarle al pecado, pecado, hermanos. Tenemos que volver a identificar y a decir: esto no le agrada a Dios, esto no le sirve a Dios en un pueblo, esto no es lo que Dios sembró en su pueblo, esto no es lo que Dios dejó para nosotros, este no es el plan de Dios. Debemos comenzar, hermanos, a volver a llamar las cosas por su nombre. Volver a decir: esto es pecado y las consecuencias son estas. Y se acabó. El apóstol Pablo no fue una persona de mucho ejemplo de victorias y de glorias y de proezas naturales. ¿Por qué? Porque él no caminaba en lo natural. Cuando nosotros no caminamos en lo natural, no vamos a recibir gloria de hombre quizás, hermanos, pero vamos a recibir la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo pudo ver la mano de Dios en cada momento de su vida. Pudo ver la gloria de Dios cada segundo, cada instante. Él pudo ver la gloria de Dios. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a ver esa gloria de Dios. Dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaron en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrar a Jerusalén. Muchas veces pensamos, hermanos, que las palabras proféticas, y cuando el Señor dice que Él va a hacer algo, qué bonito, entonces ya Satanás no nos puede tocar, ya Satanás no nos puede herir, ya Satanás no nos puede golpear, porque ahí está Dios cubriéndonos. Entonces nos descuidamos, entonces nos hacemos permisivos. Amén. Pero dice la palabra que por causa de eso, dice que fueron contaminados con sangre, dice, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. ¿Cuánta autoridad espiritual, hermanos, están hoy por hoy con ese dolor? Porque no hicieron, porque no hablaron. ¿Sabe? Yo, siempre he tratado, y que Dios tome el control de mi vida, pero es necesario, hermanos, hablar de la palabra, hablar las cosas como son. Amén. Y podemos ver en la palabra que Dios respalda eso. Dios necesita que usted sepa lo que no está correcto en su vida, que nosotros podamos ser redireccionados en Dios. Amén. Entonces vamos a leer otra de las palabras que se encuentra en Ezequiel 7, 20, 25. El libro de Ezequiel 7, 20, 25 dice: por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en sabiduría, e hicieron de ello las imágenes de sus abominaciones, ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extranjeros la entregué para ser zarandeada
y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y los profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traerá por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la hallarán. Esta palabra, hermanos, a mí me preocupa un tanto si el pueblo de Dios no se levanta. Dice que Dios entregará a su pueblo, entregará su lugar secreto, dice la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no hay confianza, cuando usted no tiene un lugar secreto para compartirlo con alguien, el lugar secreto pierde el por qué ser, ¿verdad? Dice que se ha derramado sangre. Podemos ver cómo, por ejemplo, en nuestro país, y sé que en muchos países ha sucedido esto, que ha venido derramamiento de sangre, ha habido mucho sicariato, ha habido mucha muerte, mucha violencia, mucho derramamiento de sangre en la tierra, a tal punto que esto ha tomado un lugar decretado para que venga muerte, ha traído un espíritu de muerte sobre la tierra. Amén. Y podemos ver que esto ha causado que ya no solamente hayan asesinatos y haya derramamiento de sangre por violencia, sino que ha venido derramamiento de sangre por accidentes. Hay muchos accidentes y han traído mucho dolor, mucho luto sobre la tierra, y estos son espíritus que traen depresión, que traen ruina, que traen enfermedad, que traen dolor, que traen angustia. Son espíritus que se vienen estableciendo sobre la tierra y que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a que alguien tiene que pararse y decir hasta aquí. Hasta aquí llegó esto. Amén. Y tenemos que empezar como pueblo de Dios a orar y a pedirle al Señor misericordia. Tenemos que pararnos. No importa si somos los culpables o no somos los culpables. Tenemos que pararnos. Y tenemos que decirle, Señor, yo vengo en representación de mi pueblo, yo vengo en representación de mi país, yo vengo en representación de mi casa, yo vengo en representación de mi iglesia, yo vengo en representación de mis hijos, Señor. Yo vengo a pedirte misericordia, Dios. Yo vengo a pedirte que tu sangre pueda limpiar esta afrenta que Satanás ha hecho contra tu nombre. Amén, porque dice la palabra que solo Dios puede dar y quitar la vida. Pero Satanás ha venido y ha profanado el altar de Dios. Ha profanado la casa de Dios, ha profanado el lugar secreto de Dios, y lo ha hecho por causa de que el pueblo de Dios se ha hecho permisivo. De que nosotros nos hemos hecho permisivos. Lo que no es conmigo no me importa. Lo que pasa allá afuera no me importa. A mí no me importa si mi vecino actúa mal mientras no se meta conmigo. Y ese no es el punto, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que pedir misericordia, tenemos que pedir que espíritus de salvación vengan sobre los lugares, sobre los terrenos, sobre los territorios, sobre las casas, sobre las vidas. Debemos inundar la presencia de Dios, hermanos. No nos podemos hacer pasivos, no nos podemos quedar callados, no podemos pensar que las cosas están bien o que están mal, pero mientras no me afecten a mí no me importa. No, hermanos, tenemos que pararnos. Dios necesita un pueblo que se detenga, y un pueblo, dice, que sus manos
perdón, que su casa, que su ornamento, su vestidura, el ornamento en la vestidura se ensució, se llenó de soberbia y dice que fue entregado en manos de extranjeros. La herencia fue entregado en manos de extranjeros, las propiedades, el terreno. ¿Sabe qué? Hermanos, esta tierra ha sido entregada en manos de extranjeros. Y no estoy hablando de extranjeros naturales, aunque toda verdad es paralela. Estamos hablando de extranjeros que no pertenecen al reino de Dios. Y ahora los brujos, los hechiceros, los impíos, las personas que no conocen de Dios son los que están gobernando nuestra vida, gobernando nuestro país, gobernando nuestras casas, gobernando incluso nuestra mente. Saben, nosotros tenemos que pararnos y tenemos que decir: hasta aquí, Satanás, hasta aquí, ya no vas a poder entrar más a mi mente, porque mi mente le pertenece a Cristo, porque yo voy a tener pensamientos de bien y no de mal, porque yo voy a creer que Dios me bendice, porque yo voy a saber que Dios tiene un plan especial para mi vida. Amén. Tenemos que pararnos, hermanos, y quitar ese derecho legal que han tomado esos demonios, esos extranjeros espirituales que han venido a tomar los terrenos que nos pertenecen en Dios. Amén. Y decimos: es que el día está tan feo, el día se siente como de luto, el día se siente como que algo va a acontecer, y nada más lo vemos y vemos pasar esa tristeza en el día y la dejamos pasar. No, hermanos, es tiempo de que usted se pare y que usted levante su voz y que usted declare la palabra y que usted diga: este es el día que ha hecho Jehová para gozarnos, este es el día que ha hecho Jehová para bendecirnos, este es el día que ha hecho Jehová para bendecir a su pueblo. Aleluya. No podemos dejar que las cosas pasen. No podemos dejar que las cosas sigan caminando, hermanos, como están caminando. ¿Por qué? Porque dice que entonces Dios apartará su rostro de nosotros. Yo no puedo creer o yo no puedo visualizar un futuro sin que el rostro de Dios, sin que la mano de Dios de misericordia esté sobre nosotros. Yo no puedo imaginarme cómo podamos vivir así, cómo podamos vivir bajo presión porque permitimos que Dios apartara su rostro de nosotros por causa del pecado, hermanos. Tenemos que levantarnos, tenemos que tomar nuestra herencia, tenemos que decir: esto es a lo que Dios nos ha llamado. Este es el tiempo en que Dios nos puso. Esta es la época en la que Dios nos puso. Dios no nos puso en la época cuando Él vino a la tierra. Él no nos puso en esa época. Él no nos puso en la época del Éxodo. Él no nos puso a ver las maravillas del Mar Rojo. Él no nos puso para hacer el arca. Él no nos puso en todas estas épocas que han pasado. No, nos puso aquí ahora, nos puso en los últimos tiempos para que nos levantemos y creamos que Dios trae una gloria mayor en este tiempo que esas glorias que vivieron nuestros antepasados, hermanos. Es tiempo de que vivamos esas maravillas. Es tiempo de que usted pueda poner sus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Es tiempo de que usted pueda abrir su boca y declarar la palabra de Dios y que la palabra de Dios suceda. Es tiempo de que usted diga: mis compañeros tienen que aceptar al Señor en su corazón por mi testimonio, porque esa es la palabra de Dios. Y yo voy a dar el testimonio que tengo que dar para que ellos puedan conocer quién es Dios en la vida de un ser humano. Amén. No es lo mismo hablar. No es lo mismo hablar de un Dios de amor. No es lo mismo hablar que Dios salva. No es lo mismo hablar que Dios prospera. No es lo mismo que la gente lo vea, que la gente vea testimonio. Dice la palabra que nosotros estamos en medio de gran nube de testigos. Usted puede hablar muy bonito la palabra, pero cuando usted está mal,
y me refiero a pecado, me refiero a puertas abiertas, la gente va a decir, ¿dónde está ese cristiano que hablaba de Dios? ¿Dónde está ese cristiano temeroso de Dios? Tenemos que ser personas de una sola pieza, de una sola forma. Dice la palabra que cuando Dios dio a Moisés a hacer los utensilios del tabernáculo, Él le dijo, tienen que ser de una sola pieza. Hizo los arcángeles, los querubines que estaban sobre el arca y le dijo, tienen que ser de una sola pieza. Hizo el candelabro de oro y le dijo, tienen que ser de una sola pieza. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios necesita que esas personas que alumbren, porque Dios necesita que esas personas que lleven su gloria, que carguen su gloria sobre sus hombros, sean de una sola pieza, hermanos. Necesitamos ser de una sola pieza. Es que usted sí se exagera, sí, me exagero, porque la palabra sí lo dice. Porque dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Y si Dios lo dice es porque podemos hacerlo. Si Jesús logró, sin tener nada de santidad en Él, sin ser nada de Dios, sino que era un hombre, si Él logró ser tentado en todo y no pecar, es porque usted y yo podemos ser tentados en todo y no pecar, hermanos. Pero tenemos que disponernos, tenemos que direccionarnos, tenemos que saber cuál es nuestro llamado, tenemos que saber hacia dónde Dios nos lleva, hermanos. Ya no podemos permitir que nuestra herencia caiga en manos de extraños, que nuestra herencia caiga en manos de otros, simple y sencillamente porque nosotros dejamos de creer, porque nosotros dejamos de caminar correctamente, hermanos. Vamos a leer ahí mismo otro versículo en Ezequiel 22, vamos a ir un poco más adelante, Ezequiel 22, del 7 al 12, hermanos, por favor. Ezequiel 22, del 7 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Está hablando al pueblo. Esta palabra no es para una persona, esta palabra es para el pueblo. Hermanos, es tremendo y es vergonzoso ver hoy en día cómo los hijos son los que mandan a sus padres, cómo los hijos son los que corrigen a sus padres, cómo los hijos son los que le llaman la atención a sus padres. Esto es tremendo, las cosas han cambiado de una manera drástica, y aquí es donde yo les digo que tenemos que volver al fundamento. Es que antes los niños eran agredidos, no eran agredidos, eran educados. Yo recuerdo que a mí mi mamá nunca me tuvo que pegar, pero me corregía, me enseñaba, me disciplinaba, me formó en la vida, me formó en la educación y me formó en los caminos de Dios. Me enseñó que había un respeto, que los padres se respetaban. Si el padre es bueno, si el padre es malo, si el padre es alcohólico,
como los padres sean, hay que respetar a los padres, hay que honrar a los padres. Esa era la enseñanza que nosotros teníamos. Yo recuerdo que nosotros veníamos en un bus y los varones se ponían de pie y le daban campo a las mujeres. Ahora eso no se puede por la liberación femenina. Ahora hay excusas, hermanos, excusas para borrar y para quebrantar los principios que Dios dejó establecidos de honra, de responsabilidad. Tenemos que volver a ese tiempo. Ahora a los niños no les interesa si el papá le dice, haga silencio. No, los que van a contar las cosas de primero son ellos. Y las van a contar como les conviene. Y hacen berrinches y los padres tienen que hacerles caso, porque si no siguen haciendo berrinches, y no es que le pegan al padre o a la madre. Hermano, dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. A los niños, a los jóvenes ahora no les interesa si sus padres se quedan solos y ellos se van de casa. No hay una responsabilidad, no hay una lealtad. Alguien tiene un pequeño problema en su casa y llega la mejor amiga y le dices que lo que tú tienes que hacer es ir y alquilar en otro lugar y así te quitas de encima a tus papás. Es que ahora vamos a hacer tal cosa y vamos a unirnos entre varios para poder pagar un apartamento y ya te quitas encima la majadería de tus padres. Sí, pero te quitas encima la honra de tus padres. Y quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de los que tuvieron que salir a trabajar. No estoy hablando de los que por honrar a sus padres tuvieron que dejarlos para ir a darles un mejor estilo de vida. Estoy hablando de los que se van en rebeldía. Estoy hablando de los que se van y olvidan a sus padres y si los vi ni me acuerdo. Estoy hablando de los jóvenes que se quedan en su casa aún maltratando y agrediendo a sus padres. Esos niñitos pequeños que no tienen responsabilidad. Hermanos, estoy hablando de que es tiempo de poder pararnos en la brecha y decir, esto no está correcto y yo necesito ordenar el camino. Yo necesito ordenar a mis hijos en la palabra. Yo he hablado con personas y me dicen, sí, pero ellos oyen de Dios, ellos saben de Dios. Sí, pero no es que oigan, no es que sepan de Dios. Es que amen a Dios, es que tengan una relación con Dios, es que tengan un compromiso con Dios, hermanos. Satanás se sabe la Biblia de tapa a tapa. Satanás conoce a Dios más que usted y yo juntos. Pero eso no lo hace salvo y no lo hace bendito y no lo hace honrar a Dios, porque en él nació la rebelión. Y esa rebelión es la que está entrando hoy por hoy a nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender a tratar a nuestra familia. Dice, al extranjero trataron con violencia. Saben, nosotros tenemos que vivir como un solo pueblo. Tenemos que empezar a entender, ay, es que aquel extranjero es así, es terrible, entonces a mí qué me importa y yo voy a hacer lo mismo. No. Yo tengo que enseñarle, yo tengo que traerlo con cuerdas de amor y que él pueda sentirse hospedado, que él pueda sentirse parte de mi vida. Y como parte de mi vida yo le voy a enseñar el amor de Dios, le voy a enseñar la redención, le voy a enseñar a caminar correctamente en el Padre o con el Padre. Pero tenemos, hermanos, que empezar a dejar estas maldiciones. Podemos ver cómo la Biblia nos habla de todo esto. Esto que estamos viviendo hoy no es nuevo. Esto que estamos viviendo hoy no es algo que salió como salió el COVID. No. Esto viene de generación en generación. Y Dios ha tenido el cuidado de honrar las generaciones, de marcar generaciones, de bendecir generaciones.
Pero nosotros como hijos de Él tenemos que empezar a consagrar nuestro santuario. Tenemos que empezar a ver nuestra casa como la casa de Dios, como el lugar donde Dios habita. Tenemos que entender que este tabernáculo que yo tengo ahí en un cuadro representaba la casa de Dios, representaba la habitación de Dios, pero ahora resulta que ese santuario es nuestros corazones, son nuestra vida, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a honrar nuestra vida, a guardar en santidad la casa de Dios. Amén. Tenemos que aprender a que el temor de Jehová pueda descender en nuestras vidas, a que el temor de Jehová, hermanos, pueda descender, y que la luz de Cristo, que esa lumbrera, ese zoar del Espíritu que estaba desde el tabernáculo, desde el altar, desde el arca del pacto, que subía hasta el cielo, esa columna de nube o esa columna de fuego en las noches, que estaba allí, que hacía una conexión directa con Dios. Esa columna tiene que salir ahora de tu ser, tiene que ser parte de tu vida, tiene que caminar contigo, tiene que dirigirte. Ya no podemos ser dirigidos por el mundo, ya no podemos ser dirigidos por la maldad de lo que está pasando en el mundo, sino que tenemos que ser esa lumbrera, tenemos que ser ese tabernáculo. Amén. Dice la palabra que el pueblo de Israel no se movía hasta que esa columna se moviera. Esa columna dirigía al pueblo hacia dónde ir. ¿Sabes? Tú y yo somos esa columna de Dios ahora en esta tierra, y tenemos que tener ese fuego encendido, tenemos que tener esa presencia de Dios encendida en nosotros para que podamos dirigir al pueblo hacia donde Dios quiere llevarlo. Amén. Pero si nosotros somos los primeros que estamos perdidos, no vamos a llegar a ningún lado. Y a pesar de esa columna, el pueblo de Israel dio 40 años de vuelta en el desierto. A pesar de que Dios está en tu corazón, a pesar de que el Espíritu Santo está en tu espíritu, ¿cuántos años más vas a seguir dando vueltas en el desierto? ¿Cuántos años más vas a seguir caminando y quejándote porque ya no quieres comer de lo mismo, porque ya no quieres recibir de lo mismo, porque ya no quieres entender lo que Dios habla, porque ya estás cansado que Dios te mande, porque ya no entiendes lo que Dios te dice porque ha pasado mucho tiempo? ¿Sabe? El tiempo que has pasado esperando no es culpa de Dios. El tiempo que has pasado esperando ha sido por causa de tus pecados, por causa de tu negligencia, por causa de dejar la presencia de Dios de lado, y por causa de dejar pasar el tiempo sin hacer lo que tienes que hacer. Dejamos pasar el tiempo y dejamos pasar el tiempo, y yo sé que Dios me va a bendecir, y yo sé que algún día Dios me va a levantar, y yo sé que algún día Dios va a cumplir la palabra, y yo sé que algún día Dios va a quitar ese vacío que yo tengo, y yo sé que algún día, pues ese día llega cuando usted quiere que llegue, no cuando Dios quiere que llegue, porque cuando Dios quería que llegara fue hace mucho tiempo atrás, y ese día ya está. Y esa bendición ya está, y esa promesa ya está, y esa palabra ya está. Pero ¿sabe qué falta? Que usted estire su mano y la coja, y la tome, y que usted diga: esto es mío, y yo voy a caminar como Dios necesita que yo camine, y yo me voy a levantar, y yo voy a buscar la presencia de Dios, porque ya esta tribulación, porque ya esté vacío, porque ya está depresión, porque ya esto que siento ya no puede seguir reinando en mi vida. Tenemos que tomar decisiones, hermanos. Tenemos que tomar decisiones. Hay veces yo me paro en mi casa y yo digo: qué montón de tela de araña se hizo, y empiezo a quitar telas de arañas, y al día siguiente está otra vez el montón. Y vengo y la quito. Y qué pereza estas telas de araña. Pero cuando yo veo la araña,
yo tengo que sacarla, yo tengo que quitarla, yo tengo que deshacerme de ella. ¿Por qué? Porque si no, esas telas de arañas van a seguir estando, van a seguir molestándome, van a seguir allí dándome incomodidad en mi vida. Hasta que yo no quite la araña, las telas de araña van a seguir apareciendo. Hermanos, ustedes no pueden seguir quitando por encima. Y voy a quitar esto. Y voy a ir a la iglesia porque me siento mejor. Pero todo el resto de la semana paso mal. Y entonces voy a la iglesia el domingo para que me quiten las telas de araña. Y durante el resto de la semana, las telas de araña se vuelven a formar. Es tiempo, hermanos, de que cortemos esas arañas. De que si usted no quiere matarla, por lo menos agárrela de una patilla y la tira afuera. Pero deshágase de eso. Busque el centro, busque el problema que está causando todo lo demás en su vida. Busque la raíz de ese problema. Busque la raíz. Si usted ve una mata de chayote, usted ve que la mata de chayotes aparenta tener un montón de raíces y un montón de junquitos y un montón de cosas. Y usted puede cortar eso y la mata no se va a morir. La mata agarra fuerza y agarra fuerza y agarra fuerza. Pero si usted un día logra cortar la raíz principal, no han pasado 2 horas cuando esa mata se secó completamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cortamos orillitas, cortamos hojas, cortamos. Pero es tiempo que usted comience a buscar la raíz principal. ¿Qué está provocando lo que a usted lo detiene? ¿Qué está provocando su dolor? ¿Qué está provocando su cansancio? ¿Qué está provocando su ira? ¿Qué está provocando en usted el que usted no pueda avanzar? Y eso es lo que usted tiene que cortar. Eso es lo que usted tiene que deshacer de su vida para que podamos levantarnos. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos hablado, estos derramamientos de sangre, estos trabajos que Satanás ha hecho, estas maldiciones, esta ruina, todo lo que ha venido sobre los países, inclusive este virus del COVID, golpeó mundialmente al hombre en su economía, en su salud, en su estado de ánimo, en su cuerpo, en su habilidad, en todo sentido, en su fe. Pues tenemos que cortarlo y tenemos que decir, bueno, ya pasó el COVID, se dice aquí, se quitan las mascarillas y todo el mundo olvidó lo que se vivieron estos 2 años. Hermanos, es tiempo. Es tiempo de que así como en lo natural, muchos han olvidado lo que se vivió. Es tiempo de que usted empiece a cortar esas raíces. Usted oye a la gente, ay, es que el COVID me dejó tal cosa. Es que esto es consecuencia del COVID. Es que me dejó, es que... Y hay veces somos tan felices con los regalos que Satanás nos da. Es que tengo una jaqueca permanente, pero esto ya es mío. Es que mi enfermedad. Y somos tan felices con eso. No, hay que empezar a orar. Hay que empezar a declarar palabra. Señor, gracias porque esta es mi herencia. La bendición es mi herencia. Padre, todo lo que Satanás ha traído y este derramamiento de sangre que ha derramado Satanás sobre nuestra casa, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país. Señor, ahora tú vienes consagrando, Señor, esta tierra con tu sangre, Señor. Tú vienes cortando todo pacto de maldición a través de la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, porque tú
derramaste tu sangre. Y dice que la sangre de Jesús fue derramada en tierra para limpiar la tierra, para sanar la tierra, hermanos. Entonces, todo pacto de sangre que Satanás haga hoy por hoy no puede tener validez, no puede tener fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque hay un pacto mayor, hay un precio más alto que ya fue pago por nosotros. Y tenemos que pararnos en ese precio de sangre. Tenemos que decir, Señor, gracias porque tú limpiaste nuestra tierra. Gracias porque tú sanaste. Gracias, Señor, porque tú pactaste, Señor. Gracias porque has dado miles de palabras de bendición sobre mi país. Gracias porque tú hablaste que mi país es un país próspero. Gracias porque tú dijiste que mi país es un país de bendición. Señor, gracias porque en el país donde yo me encuentro, aunque no sea mi país natal, Señor, tú me trajiste aquí, Señor, para bendición. Tú me trajiste aquí, Señor, y yo creo que tú me trajiste aquí. Y tu palabra dice que lo que tú das no añade tristeza. Entonces yo creo que tú me vas a hacer prosperar aquí donde yo estoy. Y tú me vas a honrar. Porque yo te voy a honrar, Señor. Eso es así. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra. Cuando tú bendices la palabra de Dios, cuando tú bendices el ministerio, Dios bendice tu vida. Y Dios honra tu vida. Dios te guarda. Amén. Lo que tú hagas para Dios, hermanos, no va a venir vacío, no va a caer vacío, va a traer recompensa. Amén. Y vamos con el último versículo, ya para ir concluyendo. Vamos a ir al libro de Jeremías 19, 3 y 6. Amén. Jeremías 19, del 3 al 6, dice: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Hermanos, yo quiero que veamos una cosa aquí. Yo no estoy hablando de que estos decretos vienen sobre el pueblo por causa de lo que pasó. ¿Por qué? Porque la idea de Dios no es castigar al pueblo, no es que empezar con esto de que porque hicieron esto viene tal cosa sobre ustedes. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento es una sombra natural de lo que Dios quiere espiritualmente. Dios aquí nos está enseñando las causas por las cuales la maldición viene al hombre, por cuáles la maldición viene sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pararnos y pedirle a Dios misericordia. No es que usted y yo vamos a decir, bueno, ahora sí ya hasta aquí llegamos. Y ya viene esto porque no hay vuelta atrás, porque Dios dijo que si hacían este mal, iba a provocar esta consecuencia. Entonces ya no hay nada que hacer. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a pesar de estos decretos, a pesar de las consecuencias que el hombre ha acarreado en su vida, siempre hubo un hombre de Dios que se levantó.
Siempre hubo un pueblo de Dios que se levantó y dijo: Dios, a pesar de este decreto, a pesar de que el pueblo no merece tu misericordia, Señor, yo clamo por esa misericordia. Señor, por amor a mí, por amor a tu palabra, por amor a tu promesa, Señor, haz un cambio, Dios. Y ten misericordia y vuelve a levantar tu pueblo. Pero ¿sabe qué pasa? Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se paren y digan: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio que tenga que pagar. Josué se paró un día en el monte y dijo: yo levanto mi mano y yo decreto, Dios, que a pesar de esa maldición, de ese pueblo que está haciendo lo malo delante de ti, Señor, por amor a mí, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y por ese compromiso de Josué fue que Dios detuvo su mano para castigar al pueblo. Cuando el pueblo hizo lo malo y hizo un becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: voy a destruir ese pueblo ingrato, lo voy a destruir, apártate, y yo levantaré de ti una nación santa. ¿Sabe que si Moisés hubiera pensado como pensaron muchos hoy en día, Moisés le hubiera dicho: sí, Dios, perfecto. Yo me los quito de encima, tú te los quitas de encima y levantemos juntos una nación santa. Pero eso no hizo Moisés. Moisés le dijo: Dios, ten misericordia, Padre, por la promesa que le hiciste a Abraham, por la promesa que le hiciste a Jacob, por la promesa que le hiciste a Israel, por las promesas, Señor, que tú hiciste a tus antepasados. Dios, ten misericordia de este pueblo rebelde. ¿Y saben qué pasó? Dios cambió para bendecir al pueblo. Ahora tú te puedes parar y decirle: Dios, ten misericordia. Dios, ten misericordia por mi familia. Padre, yo sé que mi familia está mal, yo sé que mi país está mal, yo sé que están actuando mal, Dios, pero por amor a mí ten misericordia. Dios, yo hoy decido pararme en la brecha, yo hoy decido pararme en el monte y pedir y clamar misericordia, Dios, hasta que yo vea que las cosas van a cambiar. ¿Quién está dispuesto a volver a esos fundamentos? ¿Quién está dispuesto hoy, hermano? Dios necesita un pueblo que se levante y diga: heme aquí, Señor, por amor a mí. Porque yo voy a pagar el precio, porque yo me voy a arrodillar y yo voy a pedir por misericordia y yo voy a pedir perdón por esos que están haciendo lo malo, Dios. Porque aún Jesús, estando en la cruz del Calvario, hermanos, pudo abrir su boca y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, nosotros día al día declaramos palabra. Ese maldito merece la muerte, ese desgraciado merece el juicio, y declaramos palabra de maldición. Que quizás en nuestra humanidad podríamos decir: sí, lo merecen, porque violó a aquella niña, porque hizo aquella matanza, porque sí lo merece. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué? Porque los demonios, porque los espíritus cautivan las mentes y ellos son monigotes, son payasos, son robots del enemigo para hacer las maldades, hermanos. Ellos no lo hacen porque tienen su claridad en su mente. Ellos lo hacen porque están en cautiverio. Pero usted y yo tenemos una mente clara, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Amén.
Y si tenemos la mente de Cristo, somos los que tenemos que pararnos en la brecha y decir, Señor, ten misericordia. Señor, mira a esas personas que están en la cárcel. Señor, ten misericordia. Espíritu de salvación sobre ellos. Padre, espíritu de corrección, Señor. Padre, renueva su mente, renueva su espíritu, Dios. Somos los que tenemos que clamar por esas personas que andan en la calle robando, haciendo lo malo delante de Dios. Hermanos, somos los que tenemos la mente de Cristo. Somos los que tenemos que clamar. Somos los que tenemos que entender que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando el apóstol Pablo, y con esto termino, estaba en la cárcel, dice la palabra, de muy adentro. Y comenzaron a adorar a Dios. Y comenzaron a adorar a Dios. Y dice que la cárcel se empezó a mover. Y la cárcel se empezó a quebrar. Y las paredes comenzaron a caer. Y el apóstol Pablo les dijo, no se muevan de aquí. No salgan de aquí. Y cuando el guarda de la cárcel se fue a quitar la vida, porque él dijo, todos escaparon y yo voy a perder la vida, él le habló y le dijo, detente. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, la liberación de nosotros no puede ser a causa de la perdición de otros. Él le dijo, tranquilo, tranquilo, aquí estamos todos. Aquí estamos todos, no hay problema. Tú tienes que alabar al Señor. Y tú tienes que hacer que esas paredes y que esos muros que están atando a otros puedan ser quebrantados, puedan ser destruidos, para que sean libres y para que entiendan el tiempo y el mover de Dios. El apóstol Pablo lo que hizo, y Dios lo que hizo a través de él, fue demostrar que él podía hacerlo y que él tenía autoridad en su mano y que él tenía el poder para liberar a esa gente que estaba ahí. Pero también demostró que hay un tiempo y que Dios nos permite pasar por pruebas y pasar por cosas para que otros sean libres y para que otros sean entendidos del poder de Dios. Así que, hermanos, es tiempo de que usted se pare y que todos estos decretos tan similares a lo que estamos viviendo el día de hoy no vengan sobre nosotros, no vengan sobre nuestro país, no vengan sobre nuestro mundo, sino que caiga la bendición de Dios. Es usted y yo los que podemos hacerlo. No es un buen gobierno, no es un buen presidente. Es un pueblo de Dios que ame su palabra. Es un pueblo de Dios que decida ser libre y que decida pararse en bendición. Y que decida hoy. Y mientras yo estoy hablando, hermano, hermana, tome decisiones en su vida. Y párese espiritualmente, párese en ese monte. Y dígale, Señor, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra no registra esposa e hijos de Josué, pero Josué sabía que esa era su casa, que ese era su entorno, que eso era lo que Dios había puesto en sus manos para dirigir ese pueblo. Entonces párese hoy y dígale, Señor, yo tomo la decisión de caminar correctamente delante de ti, sin importar lo que vea, sin importar lo que sienta, sin importar lo que pase. Señor, yo quiero caminar delante de ti para honrarte y para que las cosas sucedan como añadidura de que yo descienda, de que yo haga descender tu gloria. Y no es orgullo, pero tú eres ese candelabro, tú eres esa luz que Dios necesita para que guíes al pueblo. Y si Dios te está hablando es porque puedes hacerlo.
Si Dios te está hablando hoy es porque puedes tomar decisiones y decir, voy a ser esa persona correcta delante de Dios. Voy a comenzar a orar, voy a comenzar a ayunar, voy a comenzar a vigilar, voy a comenzar a leer la palabra, voy a comenzar a prepararme, voy a comenzar a capacitarme para poder hablar libremente y con sabiduría lo que Dios tiene para el pueblo. Voy a prepararme para la buena batalla. Amén. Pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor y vamos a llevar nuestra vida delante de Dios. Dígale, Señor, aquí estoy. Señor, bendice mi vida, bendice mi corazón, Padre. Oh Dios, yo entrego mi vida delante de ti, Señor. Y párese como varón valiente, como varona valiente. Y dígale, Señor, yo hoy decido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo hoy me paro en la brecha y decido no pecar más. Decido no hacer lo malo delante de ti, Señor. Padre, yo hoy corto todo pretexto que he puesto para no servirte. Yo hoy corto todo pretexto que he puesto para pecar. Señor, yo hoy corto todo pretexto que he puesto, Dios, para no consagrar ese día de reposo que tú nos diste para congregarnos delante de ti, Señor. Padre, yo declaro que tomo decisiones hoy correctas, Padre, y que nada va a hacer que yo me aparte de tu presencia, Señor. Padre, yo voy a buscarte, yo voy a honrarte, yo voy a anhelarte, Señor, no por lo que sienta, no por lo que me des, Señor, sino porque yo quiero y decido, Señor, hoy honrar tu vida, Padre. Porque yo sé, Señor, que tú estás conmigo todos los días de mi vida, Señor. Padre, porque yo le voy a cerrar puertas a Satanás con esas mentiras que él me trae, de que no siento tu presencia, de que no busques de Dios, de que las cosas están pasando y miles mentiras más, Señor. Yo hoy decido no hacerle más caso a Satanás. Yo cierro mis oídos a Satanás ahora en el nombre de Jesús. Y yo decido caminar en tu presencia. Yo decido caminar correctamente, Dios, delante de ti, Señor. Porque yo te honro, Señor. Yo hoy decido honrarte. Yo hoy decido bendecirte, Señor. Yo hoy decido, Señor, ser la persona que tú necesitas que yo sea, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora yo vengo delante de ti, Señor, bendiciendo a este pueblo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú llenes, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón, Señor, para que puedan entender, Señor, no con el entendimiento, sino con el corazón, con el espíritu, Padre, que tu pueblo pueda entender lo que tú traes para ellos, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Padre, que esta palabra no sea una palabra de motivación más, Señor, sino que sea, Señor, esa espada de doble filo, Señor, que penetre, Señor, a las vidas, Señor, y que no salga sin dejar marca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que tú bendigas tu pueblo, que tú honres tu palabra con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo, glorifícate, Espíritu de Dios. Trae, Señor, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de confrontamiento, Señor. Padre, trae, Señor, ese amor por tu palabra, Dios. Padre, que tu pueblo anhele congregarse, que tu pueblo anhele buscar tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro la palabra sobre cada uno, Dios. Dios, en este momento, Padre, levantamos las manos, Señor. Levantamos las manos en señal de victoria, Padre. Levantamos las manos en señal de victoria y declaramos, Señor, una vez más, Padre, que mi casa servirá a Jehová, pero que yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, porque no voy a ser solamente
un marcador de promesas, sino que voy a ser un hacedor de promesas, Dios. Porque voy a enseñar a mi familia a honrarte, Dios. Pero le voy a enseñar con mi ejemplo, Padre. Porque yo voy a comenzar a honrarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno. Dios, bendigo su vida, su corazón, su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que esta palabra pueda ser un sello en su vida. Pueda ser una marca en su corazón. Y que podamos tomar esas decisiones de pararnos y clamar por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro país. Que podamos tomar decisiones, hermanos, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.